Buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de manejo nutricional del síndrome de intestino irritable, consideraciones de la dieta baja en FODMAPs. En esta presentación trataremos 5 temas, que son los FODMAPs, efectos de la dieta baja en FODMAPs en síndrome de intestino irritable, impacto de esta dieta, cómo se debe indicar la dieta y para terminar con algunas conclusiones. Para comenzar, vamos a ver qué son los FODMAPs. La historia de los FODMAPs comienza a partir aproximadamente de los años 60, como ven en esta diapositiva, donde ya se identificaban algunos compuestos de los alimentos que generaban síntomas como mala absorción, distensión abdominal, y estos compuestos eran principalmente la lactosa, la fructosa, polioles, fructanos y la lactoligosacáridos. En la historia se demostraba que la ingesta de estos alimentos que tenían estos componentes generaban esta sintomatología. Y esto fue que a partir del año 2000 aproximadamente comenzaron a hacer estudios, principalmente con todos estos componentes alimentarios para ver su efecto en la sintomatología del intestino irritable. Es así como ya a partir del año 2010 comenzaron los estudios específicos de los FODMAPs sobre los síntomas gastrointestinales en síndrome de intestino irritable. Y es por eso que ya se identificaron que eran estos FODMAPs y son polioles, monodigoligosaccáridos, y que específicamente corresponden a hidratos de carbono o azúcares que se encuentran en los alimentos, y esta sigla proviene del idioma inglés y se refiere principalmente, como ya dije, a oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, fermentables y polioles provenientes de la dieta. Y estos compuestos, una vez ingeridos por las personas, lo que van a generar es que son doblemente absorbidos y fácilmente fermentables en el intestino del humano, y esto va a generar la sintomatología gastrointestinal. Como ven en esta diapositiva, estos compuestos, una vez que los ingerimos a través de los alimentos, van a desarrollar su proceso de digestión, absorción, pero muchos de ellos incluso no van a ser absorbidos. Y una vez que llegan al colon, van a ser fermentados por las bacterias colónicas, generando gas y generando, por ser su alta carga osmótica, van a atraer mucha agua hacia el intestino, y esto probablemente sería lo que explica la sintomatología. Específicamente, ¿a qué se refieren estos FODMAPs cuando vamos a ver en los alimentos? Principalmente se encuentran, como ven acá, en las frutas, en las verduras, y en los productos animales solo se encuentra la leche, porque la lactosa es el hidrato de carbono de la leche que va a generar la sintomatología. Por lo tanto, en otros alimentos de origen animal no se van a encontrar estos productos. Los derivados lácteos también van a tener estos compuestos, productos procesados o productos etiquetados como diet o light, que van a tener una alta concentración de fructosa, y eso podría ser lo que va a generar la sintomatología. Específicamente, los alimentos que contienen estos FODMAPs, como ven en esta tabla, son, por ejemplo, los fructanos, los fructooligosacáridos o la inulina. Están presentes de forma natural en el trigo, en las legumbres y en algunos vegetales como la cebolla, las alcachofas, espárragos, roles, y en algunas frutas como la sandía, mango, chirimoya, piña, durazno. Los galactoligosacáridos se encuentran principalmente en las legumbres, la lactosa, como ya les dije, en la leche y derivados, y la fructosa de manera natural está en la miel, en algunas frutas como la manzana, la pera, la sandía y el mango, pero en algunos casos se encuentran adicionados alimentos procesados etiquetados como diet o light. El sorbitol y el manitol son polialcoholes, y estos compuestos están de forma natural en los alimentos. Por ejemplo, en las manzanas, el sorbitol, en la pera, en la cereza y en la ciruela. Estos compuestos principalmente se encuentran en las frutas que tienen cuesco, pero también los pueden encontrar en algunas verduras como los champiñones y la coliflor, para el caso del manitol. Pero estos dos polialcoholes también se encuentran en la industria alimentaria, en los alimentos dulces, y que también son etiquetados como light porque lo utilizan como reemplazo del azúcar de estos alimentos. Cuando vamos a ver las dosis de tolerancia máxima de estos FODMAPs, como ven en esta tabla, tenemos en la tercera columna la dosis máxima que se puede tolerar individualmente por cada compuesto. Y es así como la fructosa, una persona podría tolerar hasta 25 gramos, una persona con hipersensibilidad visceral, como puede ser el síndrome de intestino irritable. Y sobre estos 25 gramos, ya las personas podrían tender a mal absorber esta fructosa,
y generar la sintomatología. Lo mismo con la lactosa, entre 12 y 15 gramos ya podría estar generando sintomatología, los fructanos sobre 15 gramos y los polioles sobre 10 gramos. Y como ustedes pueden ver en la última columna de esta tabla, ya identifican la cantidad de alimentos necesaria para cubrir este exceso. Por ejemplo, si una persona se come una manzana, una pera, un vaso de jugo o de una fruta natural, o se toma 3 lunches diet, más 2 jaleas diet, ya podría estar cubriendo la dosis máxima tolerable de fructosa y por lo tanto sobre eso podría estar generando sintomatología. O por ejemplo el sorbitol, si se come 2 peras medianas o incluso 5 pastillitas de menta o caramelo sin azúcar que tengan este polialcohol, también podría estar generando sintomatología. Es por eso que en conjunto todos estos alimentos deben tener una cantidad muy baja de FODMAPs para que no genere síntomas. Por lo tanto, la dieta baja en FODMAPs debe tener menos de 5 gramos totales en el día. Es decir, todos estos alimentos que ustedes ven en esta tabla son los que no deberían estar en una alimentación baja en FODMAPs. Por lo tanto, en resumen, ¿qué son los FODMAPs? Son compuestos hidrocarbonados que se encuentran en los alimentos, que son de difícil digestión en el intestino humano y fácilmente fermentables. Están presentes en los alimentos de origen vegetal y en los de origen animal solo está presente en la leche y sus derivados. El segundo punto, ¿cuál es el efecto de la dieta baja en FODMAPs, específicamente en el síndrome de intestino irritable? Es lo que vemos en esta diapositiva que ya les había mostrado esta imagen, cuáles son estos FODMAPs, y lo que ocurre es que el efecto fisiológico que ellos hacen es que al tener aceros múlticamente activos, generan una carga múltica importante en el intestino y por lo tanto hay mucha más liberación de agua hacia el intestino y por otra parte, al ser sustrato de fermentación, van a generar una alta tasa de producción de gas y esto es lo que va a inducir los síntomas. ¿Cuál tipo de síntomas? También la motilidad, distensión abdominal, mayor producción de gas, acumulación de gas, dolor y malestar o disconfort. Y los mecanismos que más han explicado esto son 2. Principalmente es el que tengan esta capacidad de ser múlticamente activos, que genera mucha más agua en el lumen intestinal, y esto lo podemos ver en este gráfico que ustedes ven acá, donde se les da a personas con hipertomía una dieta alta en FODMAPs y una dieta baja en FODMAPs. Y como ustedes pueden ver acá, las personas que tenían una dieta alta en FODMAPs eran justamente las que tenían un débito efluente de la ostomía mucho mayor que las que tenían una dieta baja en FODMAPs. Es así como en estas personas el volumen de la ileostomía aumenta hasta en un 20% cuando tienen una dieta alta en FODMAPs. En esta otra imagen, en personas sanas, lo que se hizo es una resonancia y se vio qué es lo que pasaba cuando se les daba una concentración de glucosa, de fructosa, de glucosa más fructosa y de fructanos. Y lo que se vio específicamente luego de 75 minutos de ingesta de ellos es que los que ingerían fructosa eran los que tenían más agua en el intestino. Y esto es lo que se ve acá también, que justamente es la fructosa, es la que genera esta mayor concentración de agua en el intestino. Por lo tanto, esta mayor cantidad de agua en el intestino es lo que va a generar dolor y distensión abdominal y sería este el mecanismo responsable por el cual los FODMAPs generan el problema. El segundo mecanismo, como ya lo habíamos dicho, es la fermentación. De aquí de nuevo vamos a ver qué es lo que dice la evidencia. Justamente cuando vemos qué es lo que pasa en el estudio de las personas con ileostomía, se ve cómo se mide en el efluente la concentración de fructanos, polioles, fructosa y lactosa. Y lo que se ve justamente es que los fructanos y los polioles se encuentran en alta concentración en el efluente o en el débito de la ileostomía. Por lo tanto, esto lo que nos dice es que los fructanos y los polioles tienen una pobre absorción, por lo tanto van a ir a casi peptos al colon, y es ahí donde justamente van a ser fermentados, y eso se ve con este gráfico que les muestro acá, donde hay una mayor producción de gas, específicamente una mayor producción de gas con la ingesta de estos fructanos y de la fructosa. Por lo tanto, estos serían los responsables de generar la distensión abdominal en los pacientes. En resumen, esta carga osmótica generada por el intestino, por los alimentos que se generan en el intestino, más la fermentación que se genera en el colon, es lo que va a ser responsable de la producción de metano, de hidrógeno, y finalmente es lo que va a producir la distensión abdominal y el dolor en los pacientes con síndrome de intestino irritable.
Es así como la Sociedad Británica de Gastroenterología en sus guías refiere que la dieta baja en FODMAPs es el tratamiento de segunda línea, la terapia de segunda línea, porque ya se ha identificado que es un tratamiento eficaz para los síntomas globales y dolor abdominal en el síndrome de intestino irritable. Debe ser supervisado por un nutricionista capacitado y se debe reintroducir según la tolerancia. Por lo tanto, los FODMAPs ya tienen una evidencia importante porque se está utilizando en guías clínicas. Y de hecho, la evidencia demuestra ya desde el año 2010 un estudio bastante interesante donde se ve, por ejemplo, en este gráfico que ustedes ven acá, como una dieta alta en FODMAPs y una dieta baja en FODMAPs es la generación de hidrógeno en el intestino, y esto es un test de hidrógeno de aire expirado, donde se ve que las personas con síndrome de intestino irritable que estaban con una dieta alta en FODMAPs tenían una producción de hidrógeno mayor que las personas sanas que también estaban con una dieta alta en FODMAPs. Pero lo interesante es que están con una dieta baja en FODMAPs, aún siendo sano o aún siendo con síndrome de intestino irritable, la producción de hidrógeno es significativamente mucho más baja. Por tanto, esto es lo que uno de los primeros estudios clínicos que comprueba el efecto de la dieta baja en FODMAPs sobre la producción de gas. En esta revisión sistemática publicada en el año 2018 como un metaanálisis donde evalúa la eficacia de una dieta baja en FODMAPs en comparación con una dieta libre de gluten en personas con intestino irritable. Y lo interesante de esto es que ya en esta revisión sistemática se ve que la dieta baja en FODMAPs reduce los síntomas globales de síndrome de intestino irritable, reduce los síntomas, reduce la persistencia de estos síntomas en estas personas, y por lo tanto esta dieta se asocia con una reducción de síntomas globales en comparación con los controles y en comparación, por ejemplo, con la dieta libre de gluten en personas con síndrome de intestino irritable. Y en esta otra revisión sistemática publicada en el año 2022 en el GATT, donde lo que se compara es la dieta baja en FODMAPs con otras dietas que se utilizan, que se habían utilizado hasta el momento para el síndrome de intestino irritable, como la dieta NICE, dietas de algunos alimentos restringidos. Y lo que se ve es que la única dieta que genera una mejora en los síntomas globales del síndrome de intestino irritable es justamente la dieta baja en FODMAPs. Por lo tanto, esta dieta ocupa el primer lugar en eficacia en todos los criterios de valoración estudiados, al menos en esta revisión sistemática, cuando se compara con intervenciones alternativas durante 4 a 6 semanas, ya que es lo que vamos a ver más adelante, el periodo en el cual se debe indicar esta dieta. Por lo tanto, el efecto de la dieta baja en FODMAPs en el síndrome de intestino irritable es que mejora los síntomas gastrointestinales en personas con síndrome de intestino irritable, y hasta el momento esta dieta es la que mejor protesta tiene en comparación con otro tipo de restricciones alimentarias o dietas específicas. Específicamente, cuando vamos a ver el impacto de esta dieta baja en FODMAPs, lo que tenemos que tener claro es que la dieta tiene un proceso. Se debe indicar esta restricción de FODMAPs entre 3 a 4 semanas. Y luego se deben comenzar a reintroducir estos compuestos entre 6 a 12 semanas para lo ideal y dar una alimentación lo más normal posible en estos pacientes. Sin embargo, puede tener algunos efectos y, por ejemplo, tenemos que evaluar la adherencia a esta dieta, tenemos que evaluar el aporte nutricional que tiene, los efectos de la microbiota y la calidad de día. Cuando vamos a ver específicamente qué es lo que pasa con la adherencia, en este estudio se evaluó al tiempo cero, se evaluó el tiempo cero, se evaluó a las 6 semanas, que es cuando se indica esta dieta, luego se evaluó en el momento de la reintroducción, y luego se evaluó a las 6 semanas, se evaluó la reintroducción a los 3 meses y reintroducción a los 6 meses. Y acá lo que se ve es que la adherencia a la dieta siempre es buena, entendiendo que una score de adherencia entre 3 y 4 se considera como una buena adherencia. Como ustedes pueden ver acá, yo se los dejé marcado en el cuadro rojo, es que la adherencia en todos los periodos, ya sea al fin de las 6 semanas, que es el periodo de la dieta, y luego la reintroducción a los 3 y a los 6 meses, la adherencia es buena. Por lo tanto, ya tenemos un indicador de que pareciera que es factible poder llevar esta dieta por 6 semanas y luego comenzar a reintroducir. Los pacientes están respondiendo bien, también es bastante interesante, como de 100 personas. Luego, cuando vamos a evaluar específicamente qué es lo que pasa con el aporte nutricional de esta dieta,
es factible que tengamos una dieta baja en FODMAPs que sea nutricionalmente adecuada. Y es lo que se ve acá cuando se compara una dieta baja en FODMAPs con una dieta normal, que tanto las calorías, macronutrientes y micronutrientes no tienen diferencias significativas. Por lo tanto, una dieta baja en FODMAPs por 4 semanas, cuando es entregado por un especialista, como puede ser un nutricionista que sabe de aporte nutricional de los alimentos, no afecta la ingesta de la mayoría de los nutrientes y por lo tanto no debería generar déficits nutricionales. Cuando vamos a ver en otro aspecto, que es uno de los más, que es bastante relevante, que es cómo esta dieta podría afectar la microbiota, lo que vemos acá principalmente es que los estudios demuestran que específicamente disminuyen las bifidobacterias. Después de 4 o 6 semanas que han estado los pacientes con esta dieta, lo que se ve es que las bifidobacterias disminuyen y que pareciera que la diversidad de la microbiota también disminuye. Esta fue una revisión sistemática publicada el año 2020 y lo más rescatable es la disminución de las bifidobacterias y la diversidad de la microbiota, siendo la diversidad de la microbiota asociada a la salud de la microbiota intestinal. Y lo que se ve en esta otra revisión sistemática con metaanálisis ya publicada en el año 2022 es que efectivamente lo que ellos concluyen es que en los pacientes con intestino irritable los efectos de una dieta baja en FODMAPs, el microbioma del colon, parece ser específico solo para las bifidobacterias, donde va a haber menor abundancia de ellas, pero afortunadamente no se ve impactos consistentes en la diversidad ni tampoco la concentración de ácido graso de cadena corta. Recuerden ustedes que la producción de ácido graso de cadena corta se produce por la fermentación de compuestos hidrocarbonados en el colon, y estos ácidos grasos de cadena corta son un buen sustrato energético para el colonocito. Por eso es tan importante que ellos sigan estando presentes y pareciera que eso no se modifica. Y el otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la calidad de vida. Si es que efectivamente esta dieta disminuye la calidad de vida, y lo que demuestran estos 2 estudios es que la calidad de vida incluso mejora cuando están con una dieta baja en FODMAPs, y esto puede ser probablemente porque mejora la sintomatología gastrointestinal y por eso los pacientes perciben una mejor calidad de vida. Por lo tanto, este aspecto al menos no se ve afectado cuando los pacientes llevan una dieta de 4 o 6 semanas de reducción de FODMAPs. Por lo tanto, el impacto de la dieta baja en FODMAPs genera una eficacia en mejorar los síntomas en intestino irritable, tiene buena adherencia, mejora la calidad de vida cuando sea hasta al menos 4 o 6 semanas, es equilibrada nutricionalmente, lo que sí disminuye la abundancia microbiana, específicamente las bifidobacterias, y esto se debe tener en consideración. Y como último aspecto es cómo indicar la dieta baja en FODMAPs. Y bueno, en este aspecto, como indicamos esta dieta, es importante que tenga un enfoque individualizado. Lo otro relevante es que se debe evaluar específicamente si existe una ingesta excesiva de FODMAPs por las personas. Porque si es así, si el paciente, y evaluar también si este paciente ha eliminado alguno de estos alimentos de su dieta y con ello hubo algún alivio significativo para aliviar la eliminación de los FODMAPs y no hacer una dieta tan exageradamente de exclusión de FODMAPs. Por lo tanto, se debe hacer un enfoque individualizado, identificando si el paciente ha identificado los alimentos que le generan síntomas, si también ha eliminado alguno de ellos y si había una respuesta sintomatológica, y luego también evaluar si el paciente tiene una intolerancia a la lactosa y es eso lo que está generando la sintomatología. Y también se debe identificar si hay otras comorbilidades en las cuales debemos hacer restricciones nutricionales, porque en algunos casos nos encontramos con pacientes que pierden síndrome de intestino irritable, que pueden tener sobrepeso, que pueden tener hiperlipidemia, que pueden ser hipertensos o incluso diabéticos, y tenemos que hacer otro tipo de restricciones. Pero eso tiene que ser un enfoque bastante individualizado, y lo mejor es que sea hecho por profesionales expertos en alimentos como son los nutricionistas. Por lo tanto, el algoritmo en la reintroducción es que en la primera consulta a los pacientes se les da una dieta baja en FODMAPs. Se analizan todos los aspectos vistos en la diapositiva anterior y se da una dieta baja en FODMAPs. En la segunda consulta, que debería ser entre las 4 o 6 semanas y no más que eso, porque estas dietas no se deben dar más allá de ese tiempo, se evalúa que si hubo una mejora en los síntomas, se comienzan a reintroducir los FODMAPs progresivamente. Si no hubo una mejora, se debe evaluar la adherencia a la dieta. Si la hizo bien o no, se debe evaluar la ingesta inadvertida de FODMAPs por los pacientes o si hay alguna intolerancia alimentaria.
Si es así, entonces se debe educar con la dieta baja en FODMAPs para mejorarla, pero si efectivamente el paciente ha hecho ha tenido una buena adherencia y ha hecho una buena exclusión de alimentos, probablemente se debe dirigir a su gastroenterólogo para ver alguna terapia farmacológica que te ayude a la disminución de los síntomas. En general, la respuesta sintomatológica mejora en un 70% de los pacientes a las 4 semanas y esto se mantiene incluso hasta los 12 meses, lo que demuestra la evidencia. Por lo tanto, la mejora en los síntomas es considerable en los pacientes cuando hacen una dieta bien hecha. Consideraciones que debemos tener en esta reintroducción: si los alimentos que anteriormente se consumían con mayor frecuencia deberían ser los que el paciente sea lo primero que el paciente quiera reintroducir. Los alimentos que el paciente sospecha que pueden ser los desencadenantes de síntomas pueden ser los que se reintroduzcan tardíamente. La reintroducción de los alimentos debe ser adaptada a las preferencias de los pacientes y a la ingesta dietética habitual. Y también se debe considerar que los FODMAPs son prebióticos y pueden ser importantes para la salud gastrointestinal a largo plazo, pero eso no se puede tener mucho tiempo estos pacientes con dietas muy restrictivas. Más de 4 o 6 semanas no van a generar mayor mejora de los síntomas gastrointestinales, y lo que tenemos que hacer es lograr empezar a incorporar los FODMAPs para tener este sustrato energético que tiene esta función. Los FODMAPs son prebióticos y tienen esa función que es un aspecto importante en la salud de la microbiota intestinal. Algunos autores sugieren cómo debería ser esta reintroducción. Se reintroduce de un alimento cada 3 días y se va viendo la tolerancia, como se ve en esta tabla, en ciertas cantidades. Han habido bastantes hasta el momento otras estructuras de intervención. Por ejemplo, en el año 2020, Bellini plantea cómo podemos introducir los fructanos, por ejemplo, 50 gramos de pan o pastas de trigo, o un cuarto de cebolla, la lactosa 125 ml de leche, fructosa 2 cucharaditas de miel, polioles champiñones que no sean más allá de 100 gramos secos, duraznos secos, y los galactoligosacáridos que representan las legumbres, pensar en no más allá de 100 gramos cocidos. Esta es una forma de ir reintroduciendo. Se puede ir reintroduciendo uno de estos alimentos cada 3 días para ir viendo la respuesta. Por lo tanto, el proceso de reintroducción es bastante lento. Acá hay otra propuesta también publicada en 2020, de cómo podrían introducirse los alimentos. Lo importante es que la reintroducción debe ser pausada cada 1 o 2 días, evaluando la reintroducción de un alimento por vez, por si es que genera síntomas gastrointestinales o no, para seguir con su reintroducción. Lo importante es que se debe probar tolerancia, introduciendo los alimentos cada 2 días. Comenzar con lácteos, si los tolera bien, seguir por la reintroducción. Los pacientes deben controlar y registrar sus síntomas e intensidad de ellos en el periodo de reintroducción. Se recomienda dejar de consumir el alimento si genera síntomas. Y si los síntomas siguen controlados luego de la reintroducción, los pacientes pueden seguir aumentando la dosis del alimento reintroducido y empezar a combinar todos estos alimentos. Por lo tanto, la dieta baja en FODMAPs es en un mes aproximadamente, entre 4 o 6 semanas. La reintroducción en cantidades mínimas tolerables entre el mes 2 al mes 4, y entre el mes 5 al mes 8 se va reintroduciendo el resto de los alimentos según las preferencias individuales. Lo que es muy relevante en la reintroducción es que si el alimento genera síntomas, se elimina, pero si el alimento no genera síntomas, se sigue reintroduciendo y se va combinando con otros alimentos. Algunos consejos prácticos que podemos dar a los pacientes: consuma alimentos sin lactosa, los lácteos sin lactosa, lácteos o leche derivados lácteos sin lactosa. Las frutas, ojalá que estén bien maduras, porque de esa forma hay menos disponibilidad de algunos fructanos. Pueden ser frutas cocidas, porque la temperatura elevada también degrada algunos otros fructanos. Comer las que identifican que no producen síntomas o generan muy pocos síntomas. Con respecto a los cereales, utilizar pan de masa madre, por ejemplo, porque la fermentación va a degradar los fructanos del trigo. O prolongar el tiempo de fermentación de los panes, se los preparan en la casa. Con respecto a las legumbres, para disminuir los galactoligosacáridos, pueden utilizarse germinadas, asarlas o cocerlas durante mucho tiempo, sin cáscara, sin piel. Y también otra estrategia es encurtir por más de 12 por un tiempo prolongado. Por ejemplo, el ajo o la chalota, también los fermentados como el repollo, porque de esa forma la fermentación genera la disminución de los FODMAPs en los alimentos.
recordemos que peligro, no es recomendable esta dieta por más de 4 o 6 semanas, y eso debo ser muy majadera en decirlo porque genera cambios negativos en la microbiota y podría generar restricciones innecesarias en los pacientes por tiempo prolongado, y eso podría generar alguna disminución en algún nutriente. Por lo tanto, vamos a indicar esta dieta, debe estar solo 4 o 6 semanas y la reintroducción debe ser personalizada y con precaución. Y como conclusiones generales de esta clase, lo más importante que ustedes deben saber es que esta dieta baja en FODMAPs ha demostrado ser la más efectiva en síndrome de intestino irritable en comparación con otro tipo de dieta. Su indicación debe ser personalizada para evitar restricciones innecesarias e involuntarias, y en esto de la personalización es necesario que sea indicada por una persona que sepa de requerimientos nutricionales y de aporte nutricional de los alimentos. Esta dieta solo se debe indicar por 4 o 6 semanas y luego comenzar por la reintroducción de alimentos de manera pausada y también personalizada. Por eso la indicación debe ser por un experto, principalmente por un nutricionista, como lo habla en las guías clínicas. Espero que les haya gustado esta clase y aquí terminamos. Muchas gracias.